Bienvenido a tu programa Docencia con Decencia por tu canal Modernización, Sujeto y Sociedad. Docencia con Decencia es un programa creado para profesores, sociólogos, psicólogos y todo amante de la educación y de las ciencias sociales. En Docencia con Decencia conocemos, comprendemos, reflexionamos y, por qué no decirlo, criticamos cuánto tema se nos ocurra que tenga relación con la educación y los temas que le circundan. ¿Sabías tú que la socialización y la internalización, conceptos ampliamente desarrollados por Badir y Luhmann, tienen relación con la deserción en la educación superior? Para responder esta pregunta, primero tenemos que comprender en qué está la educación superior hoy día en Chile. La educación superior en Chile ha aumentado su matrícula sostenidamente en los últimos años. Esto porque existen nuevas oportunidades de acceso y financiamiento materializadas en créditos, becas y desde el 2016 la gratuidad. Este aumento en el acceso tiene como consecuencia una mayor heterogeneidad de estudiantes en el sistema. Y ante esta nueva composición de estudiantes, las instituciones de educación superior tienen el desafío de educar para las diversidades, teniendo en cuenta el proceso que experimenta un estudiante desde el acceso, la permanencia y el egreso de la educación superior. Varios son los actores del sistema que se han hecho cargo de la inclusión en la educación superior. Por ejemplo, la política pública mediante iniciativas como la gratuidad y el programa PASE, que interviene en colegios de alto índice de vulnerabilidad y permite que el 15% de estudiantes superiores en notas ingrese a una universidad asociada a PASE, asegurando cupos de matrícula en las carreras que imparte. PASE está inspirado en programas de acceso inclusivo de universidades chilenas, como el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa de la Universidad de Chile, el cual favorece el acceso de estudiantes de colegios públicos con alta vulnerabilidad que no alcanzan los puntajes para el ingreso regular a pesar de su destacada trayectoria escolar. Otro referente de PASE es el programa Talento e Inclusión perteneciente a la Universidad Católica de Chile, que es una vía de acceso para todas las carreras de pregrado y beneficia a estudiantes que estén en escuelas municipales o subvencionadas que sean parte del 10% de mejores calificaciones de su curso. Además, en los últimos años, las instituciones de educación superior han sumado a sus filas las tutorías pares, que es un acompañamiento que hace un estudiante con más experiencia a otro estudiante que está integrándose a este nuevo desafío académico, generándose la relación tutor-tutorado. Las investigaciones señalan que este apoyo mejora la interacción social, el proceso de aprendizaje y la seguridad del estudiante tutorado. Entonces, con el aumento de las posibilidades de acceso a la educación superior, las instituciones y la política pública han tenido que diversificar sus formas de apoyo. Sin embargo, aún persiste un problema que aqueja a instituciones de educación de Chile, Latinoamérica y el Caribe. Este problema es la deserción académica de estudiantes de educación superior. La deserción en la educación superior es uno de los fenómenos que más preocupa al Ministerio de Educación y a los actores del sistema. Este fenómeno se entiende como el abandono del sistema académico una vez iniciada una carrera técnico-profesional o universitaria. La deserción tiene implicancia en tres aspectos. El económico, porque genera una pérdida de eficiencia para las instituciones de educación superior, pues dejan de recibir recursos, y tiene consecuencias tanto para las personas como para el sistema en su conjunto. Asimismo, hay una importante inversión del Estado en beneficios estudiantiles que son desaprovechados. Tiene implicancias sociales, porque es sinónimo de pérdida de oportunidades para la movilidad social de los estudiantes y sus familias, no concretándose la expectativa personal ni familiar. Por otro lado, la educación superior contribuye al capital humano, pues permite el desarrollo de habilidades y competencias. Otra implicancia es la emocional, porque al truncarse la expectativa, se genera un cuestionamiento de la autoestima del estudiante, repercutiendo en su sensación de satisfacción, éxito y logros. En Chile, el porcentaje de deserción es del 29% en el primer año de la educación superior. De ese porcentaje, solo la mitad vuelve a matricularse. Las causas de la deserción son variables y multidimensionales. Se relacionan con aspectos familiares, características propias de las instituciones de educación superior, aspectos sociales y, por supuesto, aspectos individuales de cada estudiante. Entonces, las acciones afirmativas tributan a un problema que nace con la ampliación en la diversidad de perfiles de estudiantes y se cristaliza en la deserción en la educación superior. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre la deserción y el proceso de socialización? Para responder esta pregunta,
primero tenemos que conocer 3 conceptos. Socialización secundaria. En este contexto, los individuos adquieren habilidades y competencias que les permitirán comportarse de una determinada manera, de modo de cumplir el rol y las expectativas que suponen los determinados contextos. Esta socialización permite la internalización de sus mundos institucionales, es decir, la adquisición de un conocimiento específico y con ello la adquisición de un vocabulario específico también. Coronando lo anterior, se genera la subjetivación, que ocurre cuando esta realidad social internalizada se hace parte de la experiencia subjetiva de cada persona, influyendo en su percepción de la realidad y en la construcción de sí mismo. Procesos de socialización secundaria ocurren en los entornos sociales más amplios como el colegio, el trabajo, los grupos de amigos y otras instituciones sociales en las cuales una persona se desenvuelve. Un ejemplo inmejorable de la socialización secundaria es el desenvolvimiento de la educación en la escuela y, por supuesto, en las instituciones de educación superior, porque en esta última se aprenden nuevas habilidades y competencias, se adquiere un lenguaje técnico y especializado de un área e incluso se compromete un nuevo rol que es ser estudiante de educación superior. En este sentido, la subjetivación juega un papel muy importante porque permite que un individuo en la educación superior cumpla con las expectativas que se tienen de él en el rol de estudiante, y es lo que le permitirá, en un futuro cercano, desenvolverse con experticia frente al requerimiento de su profesión, transformando la percepción de sí mismo gracias a sus conocimientos y al ejercicio de su nuevo rol laboral. Tanto la socialización primaria como la secundaria suponen procesos de aprendizajes. En el caso de la primaria, la realidad del conocimiento está dado por el contexto familiar de manera casi automática. Y en el caso de la secundaria, las técnicas pedagógicas de los docentes son la base de los nuevos conocimientos en el espacio formal del colegio y luego de la educación superior. Considerando lo anterior, es pertinente incluir en el análisis la transición hacia la educación superior, entendiendo que la educación superior es una realidad cada vez más posible gracias a las variadas iniciativas para el acceso. Esta transición es un proceso desafiante de cambio y ajuste, es decir, se parece bastante al primer acercamiento que cada uno de nosotros experimentó dando los primeros pasos en la socialización secundaria, probablemente con la escolarización. Ahora bien, las técnicas pedagógicas propias de la escuela satisfacen una necesidad inicial que es hacer familiares estos procesos de enseñanza-aprendizaje nuevos. Y bien sabe todo individuo que pasó por los 12 años de escolarización que la metodología de la escuela es bastante parecida a lo largo de este periodo y el sistema escolar en sí mismo también se mantiene relativamente estable con sus normas, valores y formatos. El problema con ello es que la metodología, los códigos y las exigencias del mundo escolar distan bastante de la metodología, código y por supuesto exigencias de la educación superior. Por ende, el nuevo contexto de la educación terciaria es completamente ajeno para los estudiantes que ingresan a este sistema académico. Esta desarticulación contextual, metodológica y de exigencia enmarcada en la transición a la educación superior se cristaliza en desafíos complejos de abordar. Lo preocupante es que la escuela, en tanto antecesora de la educación superior, en su afán por replicar la socialización primaria, no está colaborando lo suficiente con hacer que el tránsito hacia la educación superior sea menos desafiante. Al sostener prácticas estructuradas, planificadas y coercitivas de la autonomía de los estudiantes, convierte esta forma de socialización secundaria en una experiencia casi tan compleja como la que ocurre en la niñez al experimentar por primera vez la socialización secundaria en la escuela. Considerando los roles que requieren estas formas de socialización secundaria, se puede observar que coinciden en el rol de estudiante. ¿Pero es el estudiante de escuela o el estudiante de enseñanza media el mismo que el de enseñanza superior? La respuesta es no. Para comprender el rol de estudiante en la educación superior, es importante recordar que el individuo no solo tiene que cumplir con dicho rol, sino que tiene otros varios roles que en ocasiones cuesta hacer convivir para que todos respondan exitosamente a las expectativas de cada contexto. Como pudimos ver, la socialización secundaria también se representa en la educación superior, y ahí tenemos un tremendo desafío nosotros los docentes para poder entregarles herramientas y habilidades suficientes para que nuestros estudiantes puedan enfrentar ese tipo de socialización secundaria sin mayores dificultades. Entonces, con ello, hacemos un tránsito mucho más expedito entre la primera socialización secundaria, que es el colegio, y una segunda que hoy día es cada vez más posible, sea la educación superior. Entonces, y para reflexionar, ¿cómo puede la escuela apoyar a sus estudiantes para que aprovechen la oportunidad de ingresar a la educación superior? ¿Qué estrategias se pueden desarrollar para que los individuos no pierdan esta posibilidad que hoy asegura el sistema
y que la pueden perder solo por no comprender el nuevo contexto y los nuevos códigos que requiere la educación superior? ¿Qué elementos existen hoy en la estructura escolar que benefician o perjudican el tránsito al siguiente desafío académico, que es la educación superior? ¿Cómo sacar el máximo de beneficio en los procesos de internalización y subjetivación de los estudiantes de enseñanza media en pos del rol de estudiantes de educación superior y, por cierto, futuros profesionales? Y por último, ¿cómo minimizamos la brecha que existe entre el rol de estudiante de enseñanza media y el rol de estudiante de educación superior? Estas y otras preguntas serán abordadas en los próximos capítulos de Docencia con Decencia. Y como siempre, te invitamos a escribirnos tus opiniones sobre este episodio y los anteriores, porque juntos reflexionamos, aprendemos, analizamos y criticamos más y mejor. Te esperamos hasta la próxima. Un abrazo fraterno. Chau, chau.